Cristo del cielo, nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, en la ley de Abraham, para la universidad, vamos a dar inicio a esta enseñanza, esta semana. ¿Amén? Y encontramos en Levítico Vayikra, que nos habla del día de expiación. Nos habla del día de expiación y encontramos varios datos interesantes. Y uno de los más interesantes es que nos empieza hablando del día de expiación y algo curioso es que menciona a Nadab y a Abiú, la muerte de Nadab y Abiú, que ya había pasado. Mira, ya había pasado la muerte de Nadab y Abiú y no hay ninguna, entre comillas, ninguna razón para mencionarlo aquí. No tiene lógica mencionar eso ahí si va a dar el día del perdón. ¿Qué tienen que ver ellos con el día del perdón? No debería estar ahí ese versículo. Digo, no debería estar entre comillas, ¿verdad? Está por algo, por un mensaje que nos están dando. Lógicamente hay un mensaje ahí, ¿verdad? Y dice así, habló Adonai a Moisés después de la muerte de Nadab y Abiú, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron. Sabemos que el Eterno ya después de la muerte de Nadab y Abiú los entrenaron, se hizo el servicio, se presentó todo con el tabernáculo. ¿Y cuándo se hizo eso? Eso se hizo en Pesach. Recuerden que el primer día del mes fue que se levantó el tabernáculo, ¿recuerdan? El primer día del mes, que es Aviv, Nisan, se levanta el tabernáculo. Entonces, estamos hablando que Yom Kippur está 6 meses después. ¿Verdad? Hay diferencias 6 meses entre una fiesta y la otra. Y el Eterno aquí les dice, después de la muerte de los hijos de Aarón. Y vemos aquí que una de las causas que nos muestra aquí, por la cual murieron los hijos de Aarón, que no lo dice tan específicamente anteriormente, aquí sí lo dice de la manera un poco más clara. Dice que no entre al lugar santísimo o al lugar más alto donde está el arca, donde el Eterno le iba a hablar a Moisés. Cada vez que Moisés quisiera, recuerden que Moisés tenía algo diferente. El que no podía entrar era el sumo sacerdote. Pero encontramos que a Moisés le dice, cuando usted quiera entrar, cuando usted quiera hablar conmigo, venga. Moisés era diferente, ¿verdad? Moisés no era el sumo sacerdote, pero tenía un nivel mucho más alto que el sumo poder, porque le dice, usted puede venir cuando usted desee hablar conmigo. Y el sumo sacerdote no, que era Aarón. Entonces, es importante ver que dice, el verso 2 dice, Adonai dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Y yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, vemos aquí que una de las causas, o la causa que podríamos asumir que es la más exacta, porque murió Nadab y Abiú, fue porque entraron al lugar santísimo, no porque estaban borrachos, ¿verdad? No porque estaban borrachos, sino porque entraron al lugar santísimo, porque eso es lo que dice aquí, no entre para que no mueran. O sea que los hijos de Aarón entraron donde no debieron haber entrado. Y como vimos hace 15 días, ¿verdad? Es importante saber eso. Hermano, muchas veces nosotros leemos la Biblia y hacemos una interpretación errónea. Hacemos una interpretación errónea porque recordemos que a los sacerdotes se les dice, ustedes son los que ofrecerán el incienso. Que hagan el regalaron el incienso y se metieron al lugar santísimo. Ellos no entendieron el mandamiento, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hacemos cosas sin entender el mandamiento. Hay que entender el mandamiento para hacerlo, ¿verdad? Hay cosas que no simplemente las hacemos, pero hay mandamientos que hay que entenderlos para hacer las cosas bien. Porque si no entendemos el mandamiento, podemos estar haciendo lo que hizo Nadab y Abiú, con toda la mejor intención del mundo, pero entramos donde no tenían que entrar. Entonces, encontramos que hay mandamientos que sí necesitamos entender. Por ejemplo, Hechos 15
Hechos 15 nos habla el concilio de Jerusalén, que el presidente era Jacobo, el hermano de Yeshua. Y encontramos ahí que el problema de la circuncisión, si se debe hacer la circuncisión para ser salvo o no se debe hacer la circuncisión para ser salvo, hay una gran discusión acerca de ese tema. Y vemos que después encontramos en verso 20, encontramos a Jacob, que el rubor viene sobre él y le muestra ciertas cosas y dice, me ha parecido a mí, ¿verdad? Me ha parecido muy bien esto y esto, y dice esto. Vamos a ponerlo en la versión Reina Valera, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver. Reina Valera. No la instaló, no sé si. Ok, ya la dije. Ok, aquí lo tenemos. Vean lo que escribe, sino que se lo escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Cómo nos cuidamos de eso? O sea, son los primeros, esos son los mandamientos que hay que hacerlos o hacerlos apenas uno cree en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Son los primeros 4 mandamientos, no que los otros no, sino que son los primeros 4. ¿Cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo nos guardamos de ídolos? ¿Cómo nos guardamos de fornicación? ¿Cómo nos guardamos de ahogado? ¿Y cómo nos guardamos de sangre? ¿Cómo logramos eso? Entonces, por ejemplo, unas cosas que hablan de ídolos. Ustedes saben que según esta misma parashá, cuando nos habla de no ir a la idolatría, ¿verdad? No podemos ni siquiera estar viendo a un ídolo. Es ni siquiera ver el ídolo. No es tener el ídolo en la casa. O sea, eso ya es como el colmo. Yo digo, es ni siquiera ver el ídolo. O sea, yo no puedo pasar por ¿a dónde es que tienen el Papa aquí? En una foto de una... En la catedral, y quedarme viendo ahí. Está prohibido hacer eso. Eso es abstenerse de las contaminaciones. No dice tener ídolos. O sea, tener ídolos es como que ya es como el nivel más alto de idolatría. Es no contaminarse. No admirar un ídolo. ¿Verdad? No observar nada que sea para la idolatría. Entonces, por eso les digo que Nadab y Abiú cometieron un error. No dado la explicación de Moisés. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros tomamos un mandamiento, pero no sabemos cómo guardarlo. Y hay que saber guardarlo. ¿Por qué? Porque si no lo sabemos guardar, podemos estar haciendo idolatría y decimos, yo no soy idólatra. Y podríamos estar haciendo idolatría con muchas cosas. Fornicación. ¿Qué se le enseña generalmente a la gente que es fornicación? Estar juntado. Eso es lo que enseña que es fornicación, estar juntado. Estar juntado. Lo otro es, todo eso se enseña por fornicación. Pero fornicación va más allá. Fornicación es todavía más allá. Por ejemplo, si nosotros vemos, aquí dice el 21, dice, porque Moisés tiene de tiempos antiguos, en cada ciudad quien nos predique, no tiene valor de leído cada día del Shabbat. Pues, ¿qué pasa si yo no estoy guardando el día del Shabbat cuando tengo todas las posibilidades del mundo para guardarlo? Y estoy haciendo mi propia voluntad. ¿Qué estaría haciendo? Fornicando, porque estoy agarrando lo que es del Eterno y agarrándolo para mí o para otra cosa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando nosotros vemos que son los primeros 4 mandamientos, pero de ahí sería un montón, no es solo uno, de ahogado. Vean que son los primeros 4 mandamientos para las gentiles que recién se conviertan. ¿Cuándo enseñan que no debemos de comer ahogado?
Hay gente que ni siquiera sabe que es ahogado y piensan que ahogado es que se cayó al río o al mar y se ahogó el animal y ya eso es ahogado. Con la muerte de las aves, con la muerte de una vaca, con cualquier animal coche que se pueda comer, que se ahogue, o sea, que no se le haga la debida muerte, ¿verdad? Que se le corte las venas, que se le tiene que, bueno, la vena que se tiene que cortar para que se desangre, muere ahogado, ¿verdad? Por ejemplo, eso es lo más común, una gallina, pero si una vaca se cae de tiene un cable, la choca y se murió, está ahogada. Es un animalito, pero no se puede comer, está ahogada, murió ahogada, ¿verdad? No murió como debe morir, ¿verdad? Entonces, por eso Rabino Shaul nos da una instrucción, ¿verdad? Dice, cuando vayan a la carnicería, sabiendo que es carne coche, ¿verdad? No es cualquier cosa, sabiendo que es carne que se debe comer, dice, no pregunten mucho, porque puede ser que la sacrificaron a oído y dice, no, nada más ustedes saben que el ídolo nada es y todo eso, a eso usted se ve, pero si usted sabe que fue sacrificar al ídolo, no la coma, dice, por causa de conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Donde tengo los mandamientos. Como tengo un mandamiento y sé que eso fue para idolatría, entonces no lo como. Pues, por ejemplo, vamos en el buen sentido, vamos y hay una fiesta patronal de los famosos patrones de Costa Rica, ¿verdad? Y vamos y está la venta ahí de comida kosher y todo eso, pero ¿a quién está dedicado eso? Al santo patrono. ¿Y eso qué es? Idolatría. Entonces puede ser limpio, permitido por la Torá, pero llegamos a comer algo que no está permitido por la Torá al ser dedicado a un ídolo. Y muchas veces la gente dice, no, yo solo ahora ya lo santifico. No, la Biblia Pablo dijo, no lo toma, ¿verdad? Entonces, eso es importante saber, que necesitamos abrir cada mandamiento para poderlo entender. No solo es leerlo y ponerlo por obra, sino que hay que entender el mandamiento para poderlo hacer de la mejor manera, ¿verdad? Por ejemplo, dice de sangre, ¿verdad? De sangre, de ahogado y de sangre. Entonces vemos el otro mandamiento de sangre. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros o qué es lo que debemos de hacer? Desangrar la carne que compramos. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa carne realmente mataron al animal como lo tenían que matar o no lo mataron. Y si lo mataron, puede sangrar totalmente o no puede sangrar. Entonces, ¿qué se hace? Se le hace el proceso de salado cierto tiempo, ¿verdad? Ahí si ustedes quieren le preguntan a mi esposa, ¿verdad? Porque ella sabe cómo hacer eso, ¿verdad? Entonces se le pone la sal, ¿verdad? Se deja un tiempito ahí, después se le bota. Porque hay gente que lo que hace es echar a perder la carne. Cuando digo echar a perder la carne, es que la carne tiene un líquido que no es sangre, ¿verdad? Tiene un líquido que no es sangre, que es el líquido que tiene el agua, el líquido que tiene la carne, que no es sangre, ¿verdad? Entonces, hay gente que la pasa por la sal, la dejan todo un día, 2 días, y después esa carne, ¿qué es? Como un pedazo de cartón, no tiene sabor de nada porque le extrajo todo, unas vitaminas y todo lo que tiene la carne, se lo extrajo. Pues, hasta eso, hay que saber hacer el desangrado, porque si no de repente o le deja un montón de sangre o le saca todas las vitaminas y queda con sí, nada más. Una pregunta. El animal atropellado, ¿se le puede hacer ese proceso? Pero digamos que murió ahogado por un atropello, se desbarrancó o lo que sea, ¿se puede sacar la sangre o ya una vez que murió? Qué buena pregunta. Ok, yo consulté eso precisamente. La semana que pasada consulté eso, ¿verdad? Porque son temas que ya hay que poner todo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Pues la respuesta es, si el animal acaba de pasarle eso y no ha muerto y el animal está vivo, pero fue que se le quebró una mano o algo así, ¿verdad? Un pie, ¿verdad? Y el animal está vivo y está reciente, se le puede hacer. Porque no está calenturado ni está enfermo ni nada de eso. Y el animal está vivo, pero va a tener el problema de que ya, si le quebró la pata, entonces ya el animal va a morir. O va a salir demasiado costoso poder curarlo. Entonces sí se le puede hacer.
Esa fue la respuesta que me dieron. O sea, muerto, no. Ya sí se murió, ¿no? Entonces yo lo consulté porque precisamente estamos viendo ese tema y yo hice esa consulta y esa fue la respuesta que me dieron. Sí, hermano. Me disculpe que me devuelva un poquito, pero necesito esa duda. Cuando hablamos de la idolatría, que por ejemplo uno va a otra ciudad o a otro país, entonces debemos verificar digamos, porque digamos, que uno entra a un templo católico o otro, pues ver la estructura, el acabado arquitectónico de eso, entonces mejor no entramos a esos lugares. No. De hecho, yo cuando tuve la bendición de ir a Israel, entré a todas las iglesias católicas porque no sabía nada, o sea, no sabía nada de esto, ¿verdad? Después cuando me dan la explicación, y de hecho la explicación es Abraham, cuando llegaron los tres, que venían los ángeles, y él no sabía que eran ángeles, ¿verdad? Él pensó que eran gente idólatra. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Dice, espérense aquí, voy a traer agua para que se laven los. Bien, ni siquiera los dejó entrar porque pensaba que eran idólatras. Ni siquiera los dejó entrar a la casa. Los atendió bien, súper bien, ¿verdad? Pero los dejó afuera para que no le contaminaran la casa, la tienda, ¿verdad? Los atendió afuera, ¿verdad? Entonces, lo hemos hecho, pero estamos para aprender. La idea es aprender y guardarnos de todo eso, ¿verdad? Ya, yo también, yo me metí a todos esos lados, ¿verdad? Hasta nos echaron de un lugar ahí que se llama el Templo Bahá'í porque íbamos con zapatos. Hay gente, yo yendo una señora ahí y ya había que estar descalzo. Mira, había que estar descalzo, ¿verdad? Y iba con zapatos, nos echaron a todos de ahí. ¿Verdad? Eso de los Bahá'í es una religión también que está en Israel. Israel está lleno de idolatría, ¿verdad? Lamentablemente está lleno de idolatría. Cuando venga Yeshua, como dijo el rabino, si aparece alguien construyendo un templo ahí en la mitad de los otros, eso no califica nunca, ¿verdad? Porque el Mashiach va a venir y va a destruir todo eso. Es lo primero que va a hacer, a quitar todos los lugares altos, como lo hizo Josías, como lo hizo David, como lo hicieron todos los reyes que hicieron lo bueno. Cuanto más Yeshua, ¿verdad? Entonces todo eso va a desaparecer. Todo eso va a desaparecer. Entonces, tiene que ver con eso, ¿verdad? No podemos entrar a esos lugares que de repente son bonitos, como decimos, son como un aprendizaje, la arquitectura y todo eso, pero no está permitido. Sí, entonces eso de la idolatría tiene que ver, es muy amplio, ¿verdad? Es muy amplio. Yo les decía, les comentaba, varias veces he comentado que la idolatría que hicieron los hijos de Israel con los madianitas es algo que para mí no es idolatría, pero no como idolatría de Israel, ¿verdad? Que la idolatría consistía, ya lo he dicho varias veces, era defecar delante del ídolo. Idolatría es eso, ¿verdad? Uno piensa que eso no es idolatría, o sea, yo hacer mi necesidad delante de mi ídolo, o sea, más bien para mí estoy maldiciéndolo, para mí estoy faltándole el respeto a ese ídolo, ¿verdad? O algo así, para mí. Pero era la forma de agradar a ese ídolo. Y esa es la forma como hacían idolatría, ¿verdad? Y después de hacer eso, entonces era como el inicio para después tener la relación, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿qué idolatría es eso? En la mente de nosotros. Para mí, también estoy dando la espalda, estoy maldiciéndolo o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Y eso lo hicieron y el Eterno lo vio de una forma tremendamente grave. Y formas de idolatría eran tremendas. De hecho, Belcebú es el dios de qué? Belcebú. El dios de las moscas. Belcebú y Belial es el mismo, ¿verdad? Más que Belial es de uno de sus lugares y Belcebú es otro, ¿verdad? Y es el príncipe de las moscas, se llama, de hecho le dijeron por el príncipe de las moscas. Entonces, si tiene que ver con moscas, ¿cómo es la idolatría? Cochinadas, sucias, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que idolatrar a Belcebú es otra cosa, ¿verdad? Y vemos que tiene que ver, o sea, cuando nosotros vemos esto, tiene que ver con cosas desagradables, con cocinar. De hecho, hay un mandamiento, ahorita no tengo dónde está, creo que es el del Deuteronomio, que dice que cuando vayan
hacer sus necesidades, todo el judío, todo el israelita tenía que tener una estaca, ¿verdad? Y cuando iba tenía que hacer un agujero para enterrar eso, dice, no sea que yo me vuelva si no lo hacen contra ustedes. Dice, porque ustedes son, yo soy santo, ustedes tienen que ser un pueblo santo también, ¿verdad? Pues todo eso es importante y a algunos hermanos, ¿verdad? Se les cayó ahí un poquito cuando yo dije que no podíamos orar en los servicios. Está prohibido orar en los servicios, ¿verdad? Totalmente prohibido, no se puede orar en un servicio. Totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque ese día saber lo que el Eterno dijo, yo no puedo estar ahí, ¿verdad? Y es algo que es natural y todo eso, pero es el lugar menos indicado para orar, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir viendo, que tienen que ver con, aunque eso no es idolatría, ¿verdad? Orar ahí no es idolatría, pero no es lo correcto. Pero como hay muchas formas de idolatría, Sí, hermano. Estamos hablando de idolatría física, la mental todavía tiene más poder, ¿verdad? De no serlo expresado, porque el Eterno luego que está dentro de nosotros. Voy a pasar en frente de la iglesia, no digo, no oír, mas pienso que bonitas caras. Ese tipo de idolatría está abierta, es importante, por eso dice que tenemos que derribar todas las murallas que se levantan contra el conocimiento. O sea, está hablando de él. Entonces, todas esas murallas que se levantan contra el conocimiento de Yeshua, hay que derribarlas. ¿Verdad? Hay que irlas sacando, hay que ir viendo. Y dice también, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Hay que hacer todos esos cambios, o sea, todo empieza en la mente, ¿verdad? Hay que empezar a hacer esos cambios para poder llegar a donde tenemos que llegar, ¿verdad? A donde debemos de llegar. Entonces, eso es importante. Y vemos qué interesante, porque esta carta es para los primeros creyentes, ¿verdad? Esta carta no la tenemos. ¿Ven qué interesante? Esta carta no la tenemos. O sea, no la tenemos en la Biblia, esta carta. Que sería lo ideal tenerla. ¿Por qué? Porque en esta carta sabemos qué fue lo que acordaron. Y no la tenemos, ¿verdad? Vean qué interesante lo que dice. Entonces pareció bien a los apóstoles ancianos con toda la gente elegir de entre nosotros y enviarlos a Antioquía con Bernabé, a Judas que tenían personas varones de entre vosotros hermanos, y escribir por conducto de ellos. No tenemos esa carta, que es la carta que nos explica qué es lo que deberían de hacer los primeros apóstoles. Porque yo no creo que una carta, o sea, si estamos hablando de una carta, ¿ustedes creen que llevaba ese versículo nada más una carta? O sea, la carta que tienen que hacer los gentiles, que fue una discusión tremenda la que hubo en el 14. En el 15 sigue la discusión. ¿Y quién sabe qué dicen ahí? Porque no hablan, nada más dice que hubo una discusión tremenda. Y la resolución es una carta con 3 renglones. Una carta con 3 renglones, o sea, hermano, no fue una carta con 3 renglones. O sea, si la discusión fue tan grande y fue tan grave y fue un pleito tremendo el que se echaron, ¿verdad? De hecho, ahí lo dice, una discusión no pequeña, una discusión grande. Y se les escribiera por carta, ¿verdad? Esta carta no la tenemos, no sabemos qué dice esa carta. Eso es un problema grave. O sea, cuando es un problema grave, porque se puede interpretar muchas cosas que la carta no decía, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay 5 cosas que la carta decía. Una es ahogado, sangre, ídolos, fornicación y guardar el Shabbat. Porque ahí dice, Moisés tiene cada Shabbat, ¿dónde es leído cada día de reposo? O sea, sabemos que por lo menos eso es lo que dice, pero no sabemos toda la demás información. Es más, vean que no habla de la circuncisión. ¿Y cuál era el tema? ¿Cuál fue el pleito? La circuncisión. Si el pleito es la circuncisión, no habla nada de la circuncisión. O sea, es una carta como que, o sea, estos 4 mandamientos, más el de guardar Shabbat, está un poco difícil porque toda la discusión fue por la circuncisión
si debe circuncidarse para ser salvo o no debe circuncidarse, y no dice nada de la circuncisión. Específicamente no dice nada de la circuncisión. Ahora, ¿será que la carta sí hablaba de la circuncisión? O sea, si el problema es la circuncisión, esa carta posiblemente debe hablar y aclarar un montón de cosas de la circuncisión, porque ese era el tema que estaban tratando. O sea, si nosotros utilizamos la lógica, la carta era sobre si se circuncidaron o no. Veámoslo aquí atrás. Vean lo que dice. Entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, dice. Perdón. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, o sea, eso fue un desorden ahí. Hermanos, un pleito entre hermanos. Uno decía, ¿tienen que circuncidarse para ser salvos? Pero no tienen que circuncidarse para ser salvos. Sí, circuncisión para ser no circuncisión. Y ese es el pleito que se echa. Entonces, vean lo que dice. Dice, y algunos otros de ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar la cuestión que estaban tratando. El tema era la circuncisión y la carta, Hechos 20, no habla de la circuncisión. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el tema? Entonces, esa carta que no tenemos debe de hablar de la circuncisión, porque esa carta no la tenemos. No está en la Biblia, posiblemente está en el Vaticano, no sabemos que casi todas las cosas están ahí, pero no la tenemos. ¿Verdad? Entonces, todo eso es importante tenerlo presente, que esa carta no la tenemos. Y posiblemente ahí hay más información que solo estos 5 mandamientos. ¿Verdad? Hay una aclaración más profunda acerca de eso. ¿Verdad? Del tema. Ok, entonces volvemos a Levítico, Vallecrán. Volvemos a Vallecrán. 16. Donde los hijos de Aarón, como dice aquí, posiblemente lo que hicieron fue, porque aquí lo aclara un poco mejor, entrar al lugar santísimo a ofrecer cuando ellos no estaban autorizados, ni la fecha que entraron era autorizada. Ellos entraron en Nisan. Y la fecha que está autorizada es en Tishri. ¿Verdad? ¿Cuándo se celebra? Las fiestas Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, pero podían entrar solo en Yom Kippur. Entonces entraron en una fecha inadecuada. Entonces vemos hasta eso, hermanos. Hay cosas que no se pueden hacer cuando yo quiera. O sea, los mandamientos no solo hay que cumplirlos en el momento que hay que cumplirlos. No se pueden cumplir cuando nosotros queremos. ¿Verdad? Entonces, muchas veces la gente quiere cumplir un mandamiento cuando tenga tiempo, cuando yo quiera. No, el mandamiento hay que cumplirlo cuando se debe de cumplir. Por ejemplo, las fiestas. Las fiestas no se pueden cumplir como las quiso cumplir Jeroboam. ¿Recuerdan? Jeroboam fue el primer rey de la casa de Israel. Cuando se divide la casa de Israel por el pecado de Salomón, las 2 tribus y media se las dan a Roboam, el hijo de Salomón, y las otras se las dan al tesorero de Salomón, que era Jeroboam, que hasta ese momento era un gran hombre, pero eso se las dieron. Hasta ese momento era un gran hombre. ¿Pero qué hizo? Dice, ya no van a ir a Jerusalén, porque tuvo miedo. Oiga lo que causa el miedo. Tuvo miedo de que las tribus se volvieran a Roboam, cuando el Eterno fue el que le había dado a las 10 tribus a él. Lo que el Eterno no lo quita. Esas 10 tribus se las habían dado a él para que él las gobernara. ¿Verdad? Entonces, él tuvo miedo que se volvieran a Roboam, entonces dice, no van a subir a Jerusalén. Y la fiesta de Sukkot no la vamos a hacer en el 7º mes, sino que la vamos a hacer en el 8º mes. Y ahí empezó la caída, no solo de él, sino de la casa de Israel. Que la casa de Israel, desde que el primer rey empezó mal. ¿Verdad? Entonces, igual, las fiestas se guardan en las fechas indicadas, en el tiempo indicado. Shabbat también, porque por ahí Shabbat, ¿verdad? No sé si lo han escuchado, por ahí anda gente que dice que Shabbat puede caer lunes. Bueno, si es una fiesta así, porque Shabbat no es sábado.
¿verdad? Específicamente no es sábado. Shabbat es una santa convocatoria. Y el sábado, así todos los sábados van a ser Shabbat, indudablemente. Pero empieza el viernes a la caída del sol y termina el sábado a la caída del sol. Entonces no es solo el sábado, es parte de viernes y parte de sábado, ¿verdad? Parte de viernes y parte de sábado. Pero para poner en contexto, siempre el sábado va a ser, a la hora de día, luz, va a ser Shabbat. La palabra Shabbat significa en el contexto más simple reposo o descanso. Reposo o descanso. El día de la madre podría ser un Shabbat. Cuando hay gente que no trabaja durante un año y dice se tomó un año sabático, significa que se tomó un año de reposo, pero lo sacaron del contexto espiritual. Ok, sí. Porque una cosa es el reposo del mundo y otra cosa es el reposo de las cosas del Eterno, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cuando hablamos de reposo, el día de reposo, estamos hablando de todas las santas convocatorias. Entonces, todos los viernes, de la caída del sol a la puesta del sol de Shabbat, del sábado, todos son Shabbat, indudablemente. Pero hay gente por ahí que anda diciendo que no, que Shabbat puede caer lunes o martes, aunque no sea santa convocatoria. ¿Por qué dicen eso? Por los días del año y por los meses, ¿verdad? Que duran 28 días a 29 días y medio la rotación de la luna, ¿verdad? Entonces, Shabbat, el último día de la semana puede ser el último día del mes, perdón, el último día del mes, se corta el mes y se corta el Shabbat. Ese es el último día de la semana para ellos. Entonces, puede ser un jueves, ¿verdad? Voy a poner el calendario gregoriano, para poner el ejemplo, no es que ese sea... Ok, voy a poner este calendario gregoriano. Entonces, por ejemplo, voy a poner otro mes que no sea este. Ok, vamos a ver. Ya se me escondió esto. Por ejemplo, sería como un febrero que no tenga... Ok, por ejemplo este. Vean que el 30, miércoles 30, que fue abril, es el último día del mes. Suponiendo que fuera hebreo, ¿verdad? No tengo un calendario hebreo aquí, pues no, pero supongamos que ese es el calendario hebreo. Solo supongamos. Entonces, aquí este es el último día del mes. Entonces, es un Shabbat. Es un Shabbat porque empezamos un mes nuevo. Y como el calendario es lunar, entonces ahí terminó. Algo rarísimo. Entonces, ¿qué empieza? Empieza aquí el primer día. El primer día para ellos sería jueves. Primer día de la semana. Porque cierran con el cierre del mes, ¿verdad? Y el calendario bíblico es lunisolar. Tenemos que tener en cuenta el sol y la luna, no solo la luna. Tienen que tener en cuenta las dos cosas. Entonces, vemos que hay gente que interpreta el mandamiento como sin sentido, ¿verdad? Y hay mucha gente que anda así. Entonces, Shabbat es un mandamiento que hay que guardar. Igual a fiestas. Ok. Vemos ahí cómo el Eterno le dice al pueblo, ¿verdad? Que a Aarón, como debe traer el becerro por expiación por la culpa de él, ¿verdad? Yeshua nos presentó aquí en Azazel, ¿verdad? Que se dice mucho de Azazel, ¿verdad? Yo siempre, basado en la Biblia, basado en lo que dice la Biblia, basado en las enseñanzas que uno escucha, siempre han dicho que Azazel era un demonio, ¿verdad? Que la suerte cayó sobre Azazel, era un demonio aquí y allá, ¿verdad? Cuando uno ve la Biblia, ve que está prohibido el culto a los demonios, ¿verdad? Y ahora me refresqué un poquito más, gracias al Eterno. Está prohibido el culto a los demonios, ¿no? Entonces, ¿cómo se le va a ofrecer a un demonio aquí? Ya, ¿cómo se le va a ofrecer el macho cabrío a un demonio? Que está prohibido el culto a los demonios. Ya para no hay mucho que decir, ¿verdad? Pero no se puede ofrecer por el perdón de pecados a un demonio. Y si Azazel es un demonio, medio sacrificio sería para... contradice lo que la Escritura dice, que está prohibido ofrecer a los demonios. Dice, el versículo no lo recuerdo, pero dice, ustedes sacrifican a Dios y sacrifican a los demonios. Y está prohibido. De hecho, es una reprensión que hace, ¿verdad? A sacrificar a las dos cosas. Azazel
hay varias interpretaciones, ¿verdad? La del demonio, que yo por lo que dice la escritura, ni siquiera la voy a mencionar. Pero hablan que Azazel era una montaña muy alta en Israel, ¿verdad? Cerca de Jerusalén. Entonces, ¿qué hacían? Tiraban al cabrito ese ahí. Cuando el cabrito moría, entonces en Israel, en el templo, específicamente en el templo, ponían una tirita roja, ¿verdad? Ponían una tirita roja cuando el cabrito ese ya moría. Recordemos que dice, sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces el cabrito tenía que morir. Para que hubiera remisión de pecados tenía que morir. Porque si no hay sangre, no hay perdón. Entonces, cuando el cabrito ya moría, la tirita se ponía blanca, ¿verdad? Se ponía blanca. De hecho, después de la muerte de Yeshua, ¿qué cree? Dice el Talmud, ¿verdad? El Talmud, creo que es Sanedrín, Tratado Sanedrín, dice 40 años, oiga cómo lo dice, 40 años antes de la destrucción del templo, nunca más la lana, ¿verdad? Porque era una lana, se puso blanca. Oiga cómo dice, 40 años antes de la destrucción del templo. ¿Qué pasó 40 años antes de la destrucción del templo? Murió y resucitó Yeshua. O sea, no dicen cuando murió Yeshua, sino dicen 40 años de la destrucción del templo, nunca más se volvió a poner roja, es blanca. Y también dice, y nunca más las puertas se abrieron solas. Las puertas del templo se abrían solitas al amanecer. Nadie las abría, se abrían solas. Dice, 40 años después, antes de la destrucción del templo, tampoco se abrieron. Y hay muchas cosas que ellos dicen 40 años antes de la destrucción, no dicen en el año 30, ¿verdad? 40 años antes de la destrucción. Entonces vemos aquí que esa es una. Y la otra es, que la escuché hoy, por cierto, también, dice que Azazel son dos palabras, ¿verdad? Son dos palabras. Y tiene que ver con el macho que va al desierto, con la cabrita que va al desierto. ¿Verdad? Eso es lo que tiene que ver. O sea, no tiene que ver específicamente con idolatría. Y si nosotros analizamos por toda la escritura, está prohibido sacrificar a los demonios, ¿verdad? O sea, no hay forma. El problema es que en la Biblia también, en el libro de Enoch, menciona a Azael, ¿verdad? En el libro de Enoch mencionan a Azael, que era un demonio y de alta jerarquía, ¿verdad? Uno de los ángeles caídos era Azael. Entonces confunden a Azael con Azazel, que es por ahí va el nombre, ¿verdad? Pues, como no se indaga mucho, entonces Azazel y Azael es lo mismo. Pues no es lo mismo, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Es un problema idiomático de una mala traducción. De una mala traducción, no es lo mismo. Entonces es importante esto, ¿verdad, hermanos? Porque Primera de Corintios 10:20 es la que dice que los gentiles sacrifican a los demonios. Que no sean partícipes. Sacrifican, y no podemos ser partícipes si sacrifican a los demonios. Entonces, eso es importante saberlo, no podemos participar de eso. Ok, después vamos más adelante al capítulo 17 y tenemos donde el Eterno habla del lugar donde se debe sacrificar, ¿verdad? El lugar de sacrificio. Habló Adonai a Moisés, voy a poner otra versión que no me gusta. Me gusta para que podamos encontrar ciertas cosas. Y a todo el pueblo israelita le dijo, esto es lo que ha mandado Adonai. Si alguien de la casa de Israel sacrifica un buey o una oveja o una cabra en el campamento o fuera del campamento y no lo trae a la entrada de la carpa de reunión para presentarlo como ofrenda a Adonai delante del tabernáculo, se le imputará culpa de sangre el tal hombre ha derramado sangre, ese hombre será cortado del pueblo. Ok, aclara ese versículo porque muchos lo han malinterpretado, ¿verdad? Han interpretado que todo animal que uno mata para comer tiene que ser en el templo. No, una cosa es para comer uno y otra cosa es para ofrenda. Son dos cosas diferentes. Si era una ofrenda, tenía que ser en el lugar que el Eterno ha escogido. Por eso en realidad nosotros no celebramos Pesaj. ¿Verdad? ¿Sabían eso? Nosotros no celebramos Pesaj, nosotros hacemos una conmemoración de Pesaj.
porque para celebrar pesas debe sacrificarse el cordero. Es parte de él. Igual muchas de las fiestas, casi todas las fiestas llevan un sacrificio. Bueno, pues Yom Kippur dice que había que presentar a Aarón por el pecado de él y otro por el pecado del pueblo, ¿verdad? Entonces, en el lugar que el Eterno escogiera, ahí tenía que estar el templo no está en pie. No está en pie, no se puede hacer el sacrificio. Si estuviera en pie, muchos sacrificios siguen vigentes. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que dice en Hechos 23, que dice que Rabino Shaul llegó a hacer la ofrenda por el voto que había hecho y a pagar el de él, el de otros 4 hermanos. ¿Verdad? Y estamos hablando que ya Pablo esto estaba ocurriendo en el año 66 aproximadamente, 66, 67, es decir, 36 años después de la muerte de Yeshua, todavía el templo estaba en pie y todavía Pablo y los otros llevaban a ofrecer. O sea, no es como la gente dice, no pueden hacer sacrificios. Una cosa es el sacrificio de Yeshua para perdón de los pecados, para meternos en el pacto y todo lo que él hizo, que no se puede hacer de ninguna manera, ni antes ni después podía hacerse. Por ejemplo, David cometió pecado de muerte. Sí. Cuando comió los panes, No, eso no. Cuando mandó, prácticamente mandó a matar a Urias, o sea, prácticamente lo mató. Tremendo pecado. Y no solo ese, tomó la mujer de Urias. O sea, si usted ve una maquinación terrible, la tuvo ahí. Por eso él dice, no dejarás para siempre en el Seol. Y después encontramos en Efesios que dice que él bajó y llevó cautividad a la cautividad. O sea, el perdón de los pecados por el sacrificio de Yeshua no es de Yeshua para adelante. Es para adelante y para atrás. Todos los pecados de muerte que no tenían sacrificio, por medio de la ley de Moisés, Yeshua cargó con esos. O sea, cargó con el pecado de David. Hermano. Y que de hecho actualmente en las leyes jurídicas el autor intelectual tiene más condena que el digamos, el crimen. Sí, o sea, no fue cosa pequeña la que hizo, ¿verdad? O sea, todos pecados de muerte. El de los panes, sí y no, porque no era un pecado de muerte, ¿verdad? Y recordemos que la vida está primero de muchos mandamientos, solo hay 2 mandamientos por los cuales, ¿verdad? Pero el de comer los panes, ¿verdad? Se le permitió, pero con una condición, que no hubiera tenido contacto con mujeres, ¿verdad? Durante 3 días. O sea, también le pidieron su requisito, mínimo, el mínimo. Entonces se lo pidieron, ¿verdad? Pero vemos que sí tenía que haber un lugar específico para hacer los sacrificios. Por eso es importante tener algo presente. La gente piensa que cuando Yeshua viene, los discípulos de Yeshua se apartan del judaísmo. Y vemos aquí en Hechos 15 que dice, el mismo concilio de Yeshua, dice, porque en cada sinagoga tienen que venir a que se les enseñe. ¿Cuál sinagoga? Y vemos que Pablo entraba a la sinagoga de los judíos. Entraba a la sinagoga de los judíos, a la sinagoga de los judíos. Ellos no tenían el problema que existe ahora, que hubieran celotes en la sinagoga, que hubieran mesenios, que hubieran fariseos, saduceos, porque todos guardaban la Torá. El problema no era ese. El problema eran ciertas cosas. Por ejemplo, unos decían, ¿hay resurrección? No hay resurrección. Al final, si yo digo, ¿hay resurrección o no hay resurrección y guardo los mandamientos, qué problema hay? Que yo digo, no hay resurrección. El otro dice, sí hay resurrección, pero guardamos los mandamientos, ¿qué problema hay? Ninguno. Entonces, no eran problemas como ahora, ¿verdad? Eso no era el problema, era simplemente una interpretación que se daba, pero si guardaban la Torá, al final todos estaban haciendo lo que le agrada al Padre, ¿verdad? Entonces, no era un problema como nosotros lo vemos, que Yeshua discutía con los fariseos, eran enemigos. Hermano, con un enemigo, ¿sabe qué hace uno? ¿Qué hace uno con un enemigo? Se agarra, se pelea, no habla. ¿Con quién hablamos? ¿Con la familia? ¿Con los amigos? ¿Con los conocidos? ¿Con quién discutimos?
con los de casa discutimos más que con los de afuera. ¿Verdad? Lo que pasa es que nosotros vemos que discutir y vemos como una falta de respeto. Esa palabra discutir era hablar, cuestionar. Pablo dice, los de Berea son más humildes y más sencillos que todos los demás, dice, porque me cuestionan. ¿Qué diría uno? Falta de respeto. ¿Verdad? Pero ¿qué estaban cuestionando? No a Pablo. Estaban viendo las enseñanzas, si eran reales o no eran reales. Si iban alineadas con la Torá o no iban alineadas con la Torá. Esa era la discusión que tenían, ¿verdad? No que estaban peleando. No era nada de eso. Entonces, es interesante ver eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actualmente no se puede hacer nada de eso. Y todos tenían que llevar los sacrificios ahí. ¿Qué quiere decir? Que el Eterno siempre ha buscado la unidad de su pueblo. Aunque haya ciertos pensamientos diferentes, que haya unidad. Cuando digo pensamientos, son como esos que acaba de decir de los fariseos y de los saduceos. O sea que al final estamos guardando Torá, ¿verdad? Al final no es algo que nos separe, ¿verdad? Aunque uno pertenezca a un lado del otro al otro, pero al final estamos guardando los mandamientos como dice la Escritura, como nos enseñó Yeshua. Amén. Ok, seguimos ahí y vemos que ese lugar no podía ser en cualquier lugar. Aquí vemos el mandamiento, ¿verdad? Que es un mandamiento muy cuestionado, que de hecho los testigos dicen que está prohibido hacer una transfusión de sangre, porque la Escritura dice que ahí está el alma, ¿verdad? Y sí, ahí está la vida del animal, totalmente de acuerdo, ahí está la vida del animal, pero no habla de transfusión, habla de comer. Habla de comer sangre, ¿verdad? Entonces tenemos que saber también que se come, ¿verdad? Que se come. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, yo cuando tengo que salir o me agarra y tengo que comer, generalmente como carne asada, o pollo asado, o carne asada. Y no saben por qué es. Por la sangre, que cuando la carne es asada, no importa que no le hayan hecho nada. El fuego consume la sangre y saca la sangre. ¿Verdad? Esta consulta le hicieron a Rabino y dio toda una explicación acerca de la sangre, ¿verdad? Y la carne asada, el fuego saca la sangre porque la calienta las, ¿verdad? De hecho, no sé cuántos han visto ustedes, cuando se pone a hacer carne asada, se le hace como una batita blanca arriba, en muchas ocasiones. Bueno, ahí está sacando hasta las impurezas, como hormonas y todas estas cosas que le ponen a los... De ahí, cuando ustedes saben que esa cosita que se le hace arriba está sacando todo eso, cuando usted le da vuelta, eso se fue también. ¿Verdad? Él también dio una explicación acerca de por qué, ¿verdad? La carne asada y cómo va todo eso, pero para que lo sepan, por eso es la carne asada, no se le tiene que hacer nada, ella automáticamente el fuego hace todo eso. Hace todo eso. No recuerdo cómo se llama la enseñanza, creo que estaba hablando de lo que es coche y lo que no es coche, pero no recuerdo cómo se llama la enseñanza. Ahí da toda la explicación acerca de eso. Entonces, cuando habla aquí de no comer sangre, ¿verdad? Es porque la gente, donde ellos iban, comían sangre. Actualmente hay algo que se llama morcilla. En algunos lugares le dicen otra cosa, moronga, en diferentes lugares, ¿verdad? Allá en Batán le decimos cúpula a los osos perezosos, ¿verdad? Y yo hablando de las cúpulas y nadie sabía que era una cúpula aquí. Hasta que la conocieron en la casa se dieron cuenta que era una cúpula. Y aquí hay lo malo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se hace la morcilla o la famosa moronga? De tripas de cerdo con sangre de cerdo. O sea, por todo lado, reprohibido. Por todo lado, reprohibido. Y eso es una costumbre, o sea, eso es costumbre hacerlo. Sí, hermano. En mi país son platos típicos. Sí, de comida de sangre de conejo, de gallina, se come como arroz, ¿verdad? Y una de las cosas que ahora cuando vaya a discusión con mi mamá hace de ese tema, ¿verdad? Un plato típico, en la mañana se come arroz con sangre. Típico, algo típico. Explicar isso, economicamente, todo constantemente. O comer sangre também se ingerir a morte, porque o derramamento de sangue que é a morte.
por consequente, estamos cometendo um pecado dolo. Explicar isso a uma pessoa que não conhece extremadamente complicado encontrar as palavras corretas para isso. Sí, Pero preguntarme hasta ya 3 años, ¿cómo voy yo a abordar ese tema? sí, vea, A mi mamá, yo se lo expliqué porque a mi mamá le encanta hacer eso. sí. Lo que pasa es que hay cosas más complicadas, ¿verdad? Como la cultura que venimos. Hermano, en ese aspecto, o sea, yo te lo expliqué culturalmente, de que muchas cosas culturales en muchos países son buenas. Por ejemplo, hay países donde el aborto o el uso de las drogas es permitido y que en otros países no es correcto y que la Biblia se sacaba del contexto. Por ahí y entonces yo y digo, bueno, está bien, si es por eso, pues entonces sí. Entonces, porque mi mamá, de hecho, sabe delicioso, pero yo le dije, no puedo comer más de esto porque me di cuenta que culturalmente es un error. Sí. Y de hecho es importante, hermano, usar la Biblia que ella usa. La verdad es que yo amo Reina Valera. O sea, yo tengo el código real, aquí ando el Tanakh, ¿verdad? Pero vean que estoy usando generalmente las Biblias que la gente utiliza. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos. O sea, aquí en el Tanakh está clarísimo, en la Torá, está claro. Pero yo no puedo llegarle con una Biblia esa a nadie. Tengo que llegarle con Reina Valera. Porque si le llego con otra Biblia, ya el choque cultural, eso es judío, eso no es la Biblia, eso es otra Biblia, esa no es la Biblia que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, ahí buscamos Hechos 15, 20, donde dice, mira, hermano, que está prohibido. Y lo prohibieron aquí, a los primeros gentiles, a los primeros convertidos, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Porque, bueno, se han hecho estudios y se sabe que la sangre es cancerígena también, produce cáncer. Y otra serie de enfermedades produce cuando se ingiere la sangre, ¿verdad? Por ejemplo, un mandamiento que nosotros cuestionamos mucho, y hay que cuestionarlo, o sea, los mandamientos se cuestionan para aprender, no para no hacerlos, ¿verdad? El de que no considerar el cabrito en la leche de su madre, no sé cómo así. Entonces, el mandamiento es claro, o sea, es no cocinar el cabrito en la leche de la madre, ¿verdad? No hay más allá. Pero cuando nosotros vemos ese mandamiento, ¿verdad? Y vemos un poco de salud, nos damos cuenta que si yo como carne, ¿verdad? Como carne de res o de cabrita o cualquier carne que sea de cuadrito, no pollo, sino cualquiera de esa carne, resulta que la carne cuesta mucho digerir. Y cuando echo la leche, ¿qué pasa con la leche? Atrasa el proceso un montón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La carne no se va a digerir, sino que posiblemente haga que se pudre dentro del estómago. ¿Verdad? O sea, no es un mandamiento literal, o sea, no, pero cuando nosotros vamos a la salud nos damos cuenta que está bien, hay cosas que no son literales, pero por algo están ahí, debemos de buscar el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, no es que es prohibido, como dice el rabino, ¿verdad? No es algo que es prohibido literal, ni el pollo, pero tenemos que cuidarnos. Igual, no solo con eso, ¿verdad? Hay veces, y son cosas curiosas, porque hay veces que la gente dice, es que por eso no como carne con leche, porque es prohibido, porque me daña el estómago y aquí, ahí. Ya, pero si tomo una coca feliz todos los días. ¿Me entiendes? Entonces, si el mandamiento es para no dañarme, no porque sea prohibido literal, pero me tomo la coca y pues, una cosa y la otra no. ¿Me entiendes? Entonces son cosas que uno tiene que saber. Hay cosas que las podemos hacer, pero también hay que cuidarlo si lo hacemos seguido o no lo hacemos seguido. ¿Verdad? Si lo hacemos siempre o no lo hacemos siempre. Cosas que no están prohibidas en la Torá, pero que son dañinas para nosotros. ¿Verdad? Que son dañinas para nosotros. ¿Verdad? Entonces, esos mandamientos, por eso muchas veces el judío es tan exigente en eso. Pues, ¿qué es lo que recomienda? El rabino mismo lo recomienda. ¿Verdad? Dice, cómase la leche primero. Cómase la leche, cómase el queso, cómase todo. Y los judíos también, cómaselo, cómaselo. Esperen unos 5 minutos o algo así, porque ya ese queso y esa leche se digirió rápido. Y después como la carne. ¿Verdad?
Porque ya la leche o el lácteo ya se va a digerir. Ya cuando la carne cae, ya el lácteo ya no está ahí. Ya se desintegró. Ya se hizo el proceso. Al hacerse el proceso ya puede caer la carne y no va a haber problemas. Pero si es al revés, si hecho la carne, ¿verdad? Eso es como muchas cosas. Hay muchas cosas que depende. Lo que uno eche de primero es una bomba, ¿verdad? Pero si echa lo otro primero no pasa nada, ¿verdad? Entonces es parte de que no es orar, pero sí es para cuidar nuestra salud. Y como dijo el hermano, nosotros somos templos y debemos de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Hasta donde podamos cuidar nuestro cuerpo en todas las áreas. Entonces, por eso la sangre, ¿verdad? Tiene que ver también con eso. O sea, no podemos, pero las transfusiones sí son permitidas. ¿Por qué son permitidas? Porque no está hablando de comer, ¿verdad? Y es para salvar una vida. Y recordemos que los mandamientos dice, por ellos vivirás. O sea, vivimos para guardar los mandamientos. Pero solo hay 3 mandamientos que no son permitidos. Es la idolatría, que yo me ponga idólatra por salvar mi vida. Eso no está permitido. La inmoralidad sexual y el asesinato. No la defensa propia, claro. Cosas diferentes. O si estamos, no aleno, pero hay guerra y uno tiene que defenderse, o alguien lo quiere matar a uno y uno está defendiendo a la familia, ¿verdad? No aleno, pero no es ese el caso. Estamos hablando como los famosos sicarios que hay ahorita, van y matan a alguien por matarlo, no tienen problema con la persona, no hay ningún problema, nada más van y le pagaron y lo mataron. Eso está totalmente prohibido, sí, sí. Bueno, inmoralidad sexual, ¿a qué pecado se refiere exactamente? Ok, inmoralidad sexual incluye todas estas leyes que están pasando. No podemos ser partícipes de esas leyes, ¿verdad? De que el hombre y el hombre son iguales en un matrimonio. O sea, nosotros no podemos participar de eso, no podemos aceptar eso de ninguna manera. O sea, no es aceptable eso en ninguna parte de la Biblia, ¿verdad? No es aceptable. El Eterno está para restaurar a la gente que viene arrepentida, ¿verdad? Entonces, alguien ha tenido, de hecho, Pablo lo dice, y esto eran algunos de ustedes, eran algunos, ¿verdad? Cuando habla de homosexual, hay un montón de pecados, tira ahí, ¿verdad, Pablo? Dice, estos eran algunos de ustedes, eran. Entonces, el Eterno está para restaurar, pero la gente tiene que vivir arrepentida, ¿verdad? Pues alguien tuvo esa vida, cualquier vida que haya tenido, y viene arrepentido, el Eterno lo perdona y está para restaurarlo, pero tiene que venir arrepentido. De hecho, es curioso, es muy, muy curioso, porque gente que cometía pecado de inmoralidad sexual venían donde Yeshua. ¿Cuántas veces usted ve a alguien que cometía pecado de inmoralidad sexual venir donde Yeshua? ¿Ah? Ok, para empezar, se cree que eso es una añadidura. Cuando dice que estaba el hombre, ¿verdad? Y trajeron a la mujer y al hombre no. ¿Por qué es una añadidura? Porque tenían que llevar a los dos. No pueden llevar solo a uno, ¿verdad? Y eso donde Yeshua escribe, que no se sabe que fue lo único que escribió. No sabemos qué escribió, pero se dice que es una añadidura, pero si no fuera una añadidura... Siempre pensé que pudo haber sido que la mujer estaba con un romano. El romano no resolvió esa ley, pero la mujer sí. Pero la mujer, si estaba con un romano por la fuerza, no podía ser culpable. Porque la Torá dice que si es forzada, no es culpable. ¿Verdad? Si es forzada, no es culpable. Aquí volvemos a lo que decía el Talmud, ¿verdad? Que la mujer tenía que llegar virgen en el matrimonio, ¿verdad? Entonces están hablando, ¿qué pasa, verdad? Y es ahí donde sale el famoso versículo: si una niña es violada a los 3 años, es como nada. Y entonces la gente dice, el Talmud es satánico, ¿por qué dice eso? De ahí salió que el Talmud es satánico, porque el Talmud dice eso: si una niña llora a los 3 años, es como nada. Y ahí sí, pero lo dejan ahí. Es como nada para el que la va a tomar como esposa. O sea, no le debe tomar en cuenta como que no es virgen. No le debe tomar en cuenta como que ella lo hizo voluntariamente. O sea, es como nada. Imagínense que no pasó nada, en otras palabras. En cuestión de sexualidad de la mujer ya adulta. ¿Cuándo se va a casar? O sea, es como nada. O sea, no pasó nada. Ella no tuvo culpa, es como nada. Pero no que no fuera nada.
Es como nada para el que la va a tomar, o sea, que el que la va a tomar no ponga así, no, es que usted no era virgen cuando la tomé, es que usted aquí, es que usted allá. No. Nada pasó, y si usted dice que pasó algo, usted está en problemas, ¿verdad? Pero la gente se queda con el medio versículo, ¿verdad? Sí, claro, es mucho, o sea, si uno dice que hablaron es mucho y debió haber muerto, pero recuerden que eso está en el contexto de los romanos. Lo que usted está diciendo está en el contexto donde Israel estaba bajo el dominio romano. Los romanos eran tremendos, hermanos. Los romanos violaban a las mujeres, a las niñas, hasta los hombres violaban, ¿verdad? Hasta los hombres violaban. Había De hecho, era común. ¿cómo se llaman los que mandan los romanos? Un César. Un César, que un día estuve viendo la historia de Calígula. Calígula le gustaba violar a los hombres. Era tremendo. Con lanzas y todo, era algo tremendo lo que ese hombre hacía. Entonces, cuando se da eso del Talmud, recordemos que está pasando todo eso. Entonces, los romanos violaron a una niña, lo hacían. Violar a un niño lo hacían. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí el escritor? Tenga compasión. Tras de que pasó por eso, tras de que le hicieron eso, usted se lo va a reclamar. Por favor, lo que le está diciendo eso, por favor, sea más serio. En otras palabras, es lo que le está diciendo, ¿verdad? No es que no es nada, ya que no es que no es nada, es como nada para el que la va a tomar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los mandamientos, ¿verdad? Tenemos que ver todo eso, ¿verdad? Entonces, como decía usted, hay mucho contexto que tenemos que tenerlo presente, ¿verdad? No podemos sacar nunca el contexto ni la cultura, ni nada de eso que estaba pasando en ese momento para poder analizar un versículo, ¿verdad? Analizar un versículo. Ok, entonces prohibido comer la sangre, pero sí está permitido poner sangre, ¿verdad? Está permitido. Ok. Por ahí otro versículo, ¿verdad? Vamos a seguir aquí. Tratar de abarcar un poquito más porque no he llegado a la parashá Kadoshim, creo. Y aquí nos habla, ¿verdad?, de el montón de prácticas que se hacían en Egipto, que se hacían en Canaán, ¿verdad? Aquí las menciono. Dice, mis reglas observadas deberá observar ustedes y seguir fielmente mis leyes. Yo, Adonai, soy el oír de ustedes. Ustedes deben de observar mis leyes y mis reglas, en las cuales vivirá el hombre. Yo soy Adonai. Pensamos que la ley es para vivir, lo que acabamos de hablar. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado una historia que pasó con Hitler, que unos judíos lograron escapar en un caballo, no sé si lo han escuchado, y se fueron al Bosque Negro. Creo que el Bosque Negro es un bosque muy difícil de entrar en Alemania, y se quedaron sin comida, mataron al caballo y se lo comieron. Tuvieron judíos guardadores de Torá. ¿Por qué se comieron el caballo? Está prohibido comer caballo, porque tenían que guardar la vida. Ese no es un mandamiento para muerte, ¿verdad? Sí se quebranta la Torá, pero está el otro mandamiento que es, por ellos vivirás, ¿verdad? Por ellos vivirás. Y así ha pasado muchas cosas el pueblo de Israel. Ok, después aquí habla de la desnudez del padre, que recuerdan que esta enseñanza la vimos, y yo les había quedado a ustedes de hablar de que si está permitido la relación entre primos, porque aquí no aparece. Usted no encuentra aquí, encuentra tío, tía, hermana, hermanito y todo eso, ¿verdad? Pero en la Torá no se encuentra. Ok, ¿por qué es prohibido? ¿Por qué es prohibido? Porque encontramos que Jacob, la esposa, era prima. Abraham era tío de Sara, ¿verdad? Y encontramos que los patriarcas todos eran entre familia. Todos eran entre familia. Y aquí empieza a prohibir un poco la familia, pero no prohíbe la relación entre primos y primos segundos, mucho menos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Los rabinos llegaron a la conclusión, y recordemos algo, hermano, recordemos algo. Que la Torá dice, cuando esté pasando algo difícil en el pueblo, vayan donde los jueces de aquella época y lo que ellos digan, hagan sin desviarse a la derecha y izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que genéticamente hemos sido degenerando, esa es la palabra correcta, ¿verdad?
degradando, perdón, sí, degradando la genética. Y ahora vemos que cuando hay familias que se juntan, ¿verdad? Y forman una familia, salen los niños con muchos problemas físicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Los rabinos, viendo el problema que estaba pasando, lo prohibieron. Y como la Torá dice que cuando es un asunto de vida o muerte y los rabinos toman una decisión, ¿verdad? Dice, cuando haya un asunto difícil, vayan donde los jueces de aquella época. Cuando digo los rabinos, no es un solo rabino, hablo de la corte rabínica, ¿verdad? Que es la que el Eterno le da la autorización. Y hay un asunto difícil y ellos lo prohíban. El que no obedece debe ser muerto a pedrear. Ok, entonces, por eso está prohibido, por lo que ha venido pasando genéticamente, está prohibido para no tener familias con ese tipo de problemas. Pero en la Torá no está, ¿verdad? Pero es un problema que la misma Torá dice, si hay un problema cerca de, vayan donde los jueces y lo que los jueces digan, hay que hacer. ¿Verdad? Entonces, muchos algunos, ¿verdad? Como no está tan prohibido, entonces, ¿qué han optado algunos? Han optado por hacerse exámenes genéticos para ver la compatibilidad. Algunos, ¿verdad? Que no están todavía con el rabinato de Israel y son judíos, pero no están todavía, ¿verdad? Hay muchas clases de judíos. Entonces, ¿qué han optado por hacer eso? Hacer un examen genético a ver si son compatibles o no. Porque la Torá no lo prohíbe, ¿verdad? Pero tenemos que saber eso, hermanos. ¿Verdad? En aquel tiempo no había tanta gente. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que están ahí. Pero dentro de la alianza, para ser específico, está prohibido. Porque el rabino está de acuerdo con lo que dijeron los rabinos, o la corte de Israel. Está prohibido. Entonces, para que lo sepan. Pero por eso, entonces sí está prohibido. Eso viene siendo como el asunto del matrimonio de dos esposas, ¿verdad? Igual. Es un tema igual, ¿verdad? Es un tema igual. Con el tiempo, cuando van cambiando las leyes, la Torá tiene que adaptar. adaptar. Por eso es que está el mandamiento. Vayan donde el juez de aquella época, ¿por qué? Y lo dice, de aquella época. Porque el Eterno conoce todo. Entonces sabe que vamos a estar en una época donde iban a haber cosas diferentes al tiempo de Moisés. O sea, si aplicamos la Torá como se aplicaba en el tiempo de Moisés, y ahí mucha gente podría hacer un montón de pecados que no eran pecados. O sea, en aquel tiempo ni calificaban por pecados porque no existían. El mejor ejemplo sería que cuando fue de la guerra lleva una estaca, y ahora no es necesario la estaca para tener necesidades, porque Ajá. hay letrinas, Sí. Entonces, hay gente que, yo he visto gente que para enseñar tienen la vara, ¿verdad? Tienen un bastón ahí, lo tienen para enseñar porque dice que tenemos que tener un bastón. Pero ¿para qué era el bastón? Lo que usted acaba de decir. O sea, ya ese mandamiento no rige el del bastón. Ahora tenemos otras formas de mantener la higiene, que no es un bastón y hacer un hueco. Entonces, ¿para qué el bastón? El bastón era para eso, ¿verdad? Era específicamente para eso. Y era un bastón con punta, ¿verdad? No era un bastón mocho como lo usan ahora, ¿verdad? Más bien era con punta para poder hacer. Entonces, vemos que hay mandamientos que no están vigentes porque era otro tiempo, otro contexto que no tenemos ahorita. Entonces, por eso dice, vayan donde el juez de aquella época, porque el Eterno sabía que iba a ir cambiando. Y había que adaptar el mandamiento a las circunstancias que se estaba viviendo. ¿Ok? Y ahí menciona la del nuevo, ¿verdad? Que eso ya está claro, el papá, la mamá, con la nieta, con el nieto, con el tío, todo eso, ¿verdad? Toda esa lista viene ahí, que está totalmente prohibido. Recordemos algo, dice la Torá que cuando el hombre muere, la mujer queda libre para volverse a casar con quien quiera. Oigan, dice con quien quiera. ¿Qué es con quien quiera? Con quien quiera es con quien quiera. ¿Verdad? Entonces encontramos un problema. Porque Rabino Shaul llega molestísimo a los corintios. Muy enojado llegando a los corintios. Dice, no hay quien juzgue aquí. O sea, no hay un juez que pueda juzgar tal caso de inmoralidad. ¿Cuál era la inmoralidad? Que el hijo tenía la mujer del papá. ¿Dónde creen que estaba el papá?
¿Dónde creen que estaba el papá? Muerto. El papá ya había muerto, entonces él la tomó. Igual, no sabían manejar los mandamientos, los corintios, porque ellos tomaron, si el hombre muere, ella es libre de casarse con quien quiera, pero no tomaron en cuenta esto que es inmoralidad sexual, que no se puede tomar la esposa, en caso de un hombre, vamos a poner, un hombre no puede tomar la esposa que fuera del tío, del hermano, del otro. O sea, esta lista se mantiene aun cuando el hombre haya muerto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tomaron ellos? Nada más tomaron, si el hombre muere, la mujer libre de casarse con quien quiera. Entonces, el la tomó. Quien quiera fuera de Vallecra. Fuera de él. Entonces, por eso vemos con quien quiera. Bueno, que es con quien quiera. Volvemos otra vez a los alimentos en Timoteo, cuando dice, por la palabra de Dios y por la oración, todos los alimentos son santificados. Bueno, sí, pero saquemos los de Levíticos. 11. Viene siendo igual que este versículo. Cuando ellos hablan de eso, saben que es comida. Cuando dice con quien quiera, ya ellos saben que había otra lista que era prohibido. Era prohibido esa relación. Se supone que el judío ya sabía eso. El judío ya sabía. Entonces, por eso dice, con quien quiera hay que aplicarlo con quien quiera, mientras no esté en esta lista. Con quien quiera, mientras no esté en esa lista. Puede casarse con quien quiera que no le pertenezca a esa lista. Y este de Corintios tenía la mujer del papá porque él interpretó que sí se podía. Y no solo él. Los líderes de Corintios interpretaron que sí estaba bien el hombre. Pablo y Diego, ¿no? ¿Qué están haciendo? No hay quien juzgue. Quien juzgue, cuando dice no hay quien juzgue, no es quien lo culpe. No es quien le enseñe los mandamientos. No hay quien juzgue. Quien haga la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo permitido y lo no permitido. Juzgar tiene que ver con eso, con una enseñanza también. O sea, juzgar nada más decir usted es el culpable, ¿verdad? Sino alguien que pueda llevar al pueblo por el buen camino. Tiene que haber buenos jueces para que juzguen de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Entonces, ese caso Corintios va por ahí, ¿verdad? Que está en esta lista y por eso está prohibido. Ok, seguimos. El 19. Ahora vamos a ver. El 19 ya empezamos para allá. Kedushim. Entonces terminamos la para allá a Jerimot. Amén. Estamos llegando al final. Gracias al Eterno. Y acabo de ustedes.